Hola chicos, hoy vamos a ver circuito, serie, paralelo y mixto, es decir, cómo se disponen los receptores entre sí para formar un circuito. Lo podéis ver también en la página 108, pero os recomiendo el vídeo, ¿vale? Ya que lo he hecho, pues seguro que os va a mostrar más detalles, ¿vale? Empezamos con el circuito en serie. Lo he preparado aquí para no perder mucho tiempo. En el caso del circuito en serie, que aquí vemos unas pilas conectadas en serie o unos receptores, los elementos se conectan unos seguidos a otros, uno a continuación de otros. En este caso he conectado una pila de 9 voltios, un interruptor y 3 bombillas. Como podemos ver, cuando damos al interruptor, todos los electrones que pasan por la primera bombilla pasan por la segunda y pasan por la tercera, y así sucesivamente. Es decir, todos los que salen del polo positivo de la pila y regresan al negativo tienen que pasar por cada uno de los elementos del circuito. Con eso podemos decir que la intensidad total de la pila es igual a la intensidad de corriente que circula por la bombilla 1, es igual a la que circula por la bombilla 2 y es igual a la corriente que circula por la bombilla 3. En cuanto a la otra magnitud, la tensión, vemos las banderitas, 9 voltios, que es la que partimos de la pila, tal, y aquí hay una bajada de tensión, una caída de tensión que se llama. ¿De cuánto? De 3 voltios. Y aquí vemos que la banderita se disminuye también, otros 3 voltios. Y aquí vemos 0 voltios. Bueno, aquí aparece una tensión residual. Bien, eso nos indica que la tensión total que nos proporciona la pila es igual a la caída de tensión que experimenta la bombilla 1, más la caída de tensión que experimenta en la bombilla 2, más la caída de tensión en la bombilla 3. ¿Vale? Esta suma de voltajes también ocurre, o de tensiones, también ocurre si conectamos las pilas en serie, pero aquí no son caídas de tensión, sino aquí se suman, ¿vale? Como podemos observar en el simulador. Si nos ponemos aquí nos dice 3 voltios. Pero si nos ponemos aquí nos dice menos 1 voltio y medio. En total, 1,5 más 1,5 más 1,5, en total 4,5 voltios. Esta es la tensión de una pila de petaca. ¿Por qué? Porque dentro de la pila de petaca hay 3 pilas de 1,5 conectadas en serie. También están conectadas en serie las baterías de nuestros móviles. Ahí hay 3 módulos de 1,2 voltios cada una. En total suman 3,6 voltios. ¿De acuerdo? Así se conectan. Se utiliza más esta configuración más que en receptores, se utiliza sobre todo en baterías y pilas, ¿de acuerdo? Como esto, para sumar tensiones. ¿Por qué? Porque si nosotros enchufamos, ¿veis? Conectamos estos, si por un problema se desconectara o se fundiera una de las bombillas, vamos a quitar aquí, cortaríamos el circuito, no pasarían los electrones, con lo cual dejarían de funcionar. No es que se fundieran las demás, pero dejarían de funcionar. Se utiliza también en una configuración, la he puesto aquí, en las conexiones de los LED. Los LED es un diodo emisor de luz que si le llegase toda la corriente que me proporciona la pila, lo fundiría. Con lo cual le coloco una resistencia en serie para limitar esa corriente. Hay una caída de tensión grande en esta resistencia. Es una pérdida, al fin y al cabo esto es una pérdida de eficiencia, pero me permite que este dispositivo electrónico que es sensible se me estropee. ¿De acuerdo? Vale. Esto en cuanto a los circuitos en serie. Vamos a la conexión en paralelo. La conexión en paralelo, los receptores se conectan en ramales independientes, es decir, todos estos puntos se conectan aquí y todos estos terminales se conectan aquí. El uno va al polo positivo y el otro ramal va al polo negativo. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ocurre si lo encendemos. De momento vemos que lucen más. ¿Por qué lucen más? Bien. En este caso porque la tensión que hay en cada uno de los extremos de las bombillas es idéntica, es decir, 9 voltios, con lo cual tienen más tensión. Y acordaros la potencia era igual a la tensión por la intensidad. Y vamos a ver qué intensidad circula por aquí. Circulan 481 miliamperios. O sea, que es normal
caso luzcan más que en el caso anterior, que vimos que lucían de forma muy tenue. Eso sí, la pila se nos gastará antes, eso está claro. Pero si nuestro objetivo es tener más luz, esta es una de las configuraciones. Vemos aquí, esto sacamos que la tensión total es igual a la tensión de la lámpara 1, igual a la tensión de la lámpara 2, igual a la tensión de la lámpara 3, es decir, 9 voltios. Sin embargo, la intensidad, vemos aquí, vemos que esta intensidad, 1,44 amperios, se distribuye por cada uno de los ramales. En este caso, como las bombillas son idénticas, de forma uniforme. Si nosotros conectásemos aquí otro elemento, como por ejemplo una resistencia, vamos a conectarla, veríamos que esta intensidad es distinta. Ha cambiado la intensidad, ¿verdad? Ha cambiado. ¿Por qué? Porque va a depender de la resistencia. A mayor resistencia, menos intensidad. Lógicamente, los electrones no son tontos, van a ir donde menos les cueste, ¿vale? Entonces, esto nos dice que la intensidad total que nos proporciona la pila es igual a la intensidad del primer receptor más la intensidad del segundo receptor más la intensidad del tercer receptor. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta configuración las tenemos en nuestras casas. Todos los enchufes de nuestras casas están conectados en paralelo. De esta forma, todos están sometidos a la misma tensión, es decir, tienen el mismo voltaje, aproximadamente 230 voltios, y funcionan unos de forma independiente del resto, a diferencia de lo que vimos en la conexión en serie. Nosotros podemos quitar esta bombilla y la otra sigue funcionando. Quitábamos esta bombilla en la serie y dejaba de funcionar. ¿De acuerdo? Entonces esta es la configuración típica de nuestros hogares. Bueno, en cuanto a la conexión mixta, lógicamente sería una combinación de las dos. Tampoco voy a entrar mucho, evidentemente es la que más se da, sobre todo en circuitos electrónicos, pero no voy a entrar porque a título habitual, bueno, lo que nosotros nos encontramos, no, apenas se emplean, ¿vale? Estas conexiones también las he implementado con el simulador de circuitos, pero empleando la simbología. Aquí los veis el circuito en serie, son las mismas 3 lamparitas. Aquí veis el paralelo, otras 3 lámparas en paralelo, funcionan exactamente igual. Esta es más versátil, veis que luce un poquito menos que la otra, ¿vale? Es más versátil porque me permite cambiar los valores. Aquí cambio los valores a, por ejemplo, a una pila de petaca, sencillito, está, y apenas luciría. Sin embargo, si lo cambiáramos a esta, 4,5, luciría un poquito menos, ¿vale? Y os he hecho también aquí el circuito del LED. Este es el símbolo del LED, es un diodo que emite luz. ¿Veis las flechitas estas? Que emite luz. Si nosotros quitásemos esta resistencia, que se llama resistencia de polarización, y lo que hace es limitar la corriente, es decir, como cansar a los electrones, mira lo que ocurriría. ¡Pum! Se produciría una sobrecarga tanto en que podría destruir el interruptor y por supuesto el diodo. Me voy aquí, me digo que sí, tengo que solucionar el problema. Si no soluciono el problema, seguirá explotando el circuito, ¿vale? Y ahora voy aquí, he dicho que ha habido una sobrecarga y aquí veis cómo funciona. ¿Veis? Funciona de una forma adecuada. Los electrones salen de aquí, sufren una caída de tensión en esta resistencia y llega lo justo al LED para que se ilumine y no se funda. Vale. Pues con esto, chicos, doy por concluida esta sesión. Ahora toca hacer las actividades que